la vida de Watchman Nee, el humilde pero poderoso siervo de Dios, nacido en la China del siglo XX. Esta es la historia de un hombre que no buscó fama, que no compró púlpitos, que no quiso destacar, solo quiso vivir para Cristo. Bienvenido a esta travesía. No es solo una biografía, es un llamado. Una invitación a negarse a uno mismo y a encontrarlo todo en Cristo. Comencemos. Que la gracia te acompañe. En la historia de los hombres de Dios, cada llamado comienza con un nacimiento. Pero no todos los nacimientos anuncian su importancia con estruendo. Algunos, como el de Watchman Nee, llegan en silencio, como una semilla que germina bajo tierra, invisible, hasta que da fruto. Un niño llamado Ni Tuosheng. Hay vidas que, silenciosamente, dejan una huella imborrable en la historia. No por los honores que recibieron, ni por los cargos que ocuparon, sino por la profundidad de su fe, la firmeza de sus convicciones y la sencillez de su entrega. Este audiolibro es un viaje por los caminos de su vida, desde su infancia en Fuzhou hasta sus años de ministerio, sus profundas enseñanzas, su encarcelamiento y su muerte como mártir de la fe. Acompáñanos a conocer al hombre, al creyente, al escritor y al testigo. Era el 4 de noviembre del año 1903, en la ciudad de Fuzhou, al sureste de China. Una ciudad antigua, surcada por ríos, colinas suaves y calles de piedra. Allí, en una familia culta y respetada, nació un niño llamado Ni Tuosheng. Su nombre, traducido literalmente, contiene el carácter Tuo, que hace referencia a una madera que se golpeaba por los antiguos vigilantes nocturnos como una señal de alerta. Curiosamente, ese símbolo anticipaba el rol que este niño tendría más adelante, el de atalaya espiritual, el que vela, advierte y despierta. Su familia tenía raíces cristianas, aunque no eran parte del cristianismo occidental dominante. Su madre, una mujer de fe profunda, pertenecía a la iglesia metodista. Su padre, un funcionario educado del gobierno imperial Qing, valoraba la disciplina, el estudio y la rectitud. El hogar de los Ni no era opulento, pero sí lleno de orden, libros y valores. Fue un ambiente fértil para el crecimiento intelectual y espiritual. Desde pequeño, Tuosheng mostró ser un niño diferente. Tenía una mente despierta, una memoria prodigiosa y una capacidad de observación fuera de lo común. Aprendía con rapidez, leía con avidez y guardaba en silencio pensamientos que otros niños ni siquiera imaginaban. Era sensible, introspectivo, curioso. Su madre lo enseñaba en casa, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Oración diaria, reverencia por Dios y una firme confianza en Cristo. Pero no todo fue recto desde el principio. Una fe prestada, una búsqueda personal. Como muchos hijos criados en hogares cristianos, la fe que habitaba el entorno de Tuosheng no era todavía suya. Era una fe prestada, cultural, heredada. A medida que se acercaba a la adolescencia, comenzó a cuestionar. Se volvió más crítico, más reservado, incluso algo rebelde. No en apariencia, pues seguía siendo educado y aplicado, pero su corazón estaba inquieto. Se cuenta que, durante un tiempo,
Intentó vivir una vida secular, aspirando a prestigio académico y reconocimiento social. Tenía talento, sin duda. Muchos preveían para él una carrera brillante, quizá en el gobierno, como su padre, o en las ciencias, como otros jóvenes destacados de su tiempo. Pero dentro de él algo no encajaba. Un vacío, una voz silenciosa, un anhelo. En el fondo de su alma latía una sed espiritual que el mundo no podía saciar, y Dios ya lo estaba llamando. China en transición. El contexto histórico. Para comprender el mundo en el que nació Watchman Nee, es importante mirar el contexto de la China de principios del siglo XX. El imperio Qing, que había gobernado por siglos, estaba en sus últimos días. La modernidad empujaba desde Occidente, mientras el país luchaba con la corrupción, las invasiones extranjeras y las guerras internas. Era un tiempo de caos, de reforma, de desesperanza para muchos, pero también de oportunidad para el Evangelio. Los misioneros extranjeros habían comenzado a sembrar la semilla del cristianismo décadas atrás. Y aunque enfrentaron resistencia cultural y política, lograron establecer escuelas, hospitales y comunidades cristianas en diversas regiones. Fue gracias a este movimiento misionero que la madre de Tuo Shen se convirtió y más tarde él mismo escucharía el llamado de Dios. La influencia de su madre. Pocos personajes tuvieron tanta influencia en la vida de Watchman Nee como su madre. Su fe era vibrante, pero tranquila. Nunca impuso el Evangelio, pero lo vivía. Cuando oraba, lo hacía con sinceridad. Cuando hablaba de Jesús, no era con teología académica, sino con amor sencillo. Esa clase de testimonio deja marca. Ella oraba cada día por sus hijos, en especial por el inquieto Tuo Shen. Y aunque durante algunos años él se mantuvo al margen de la fe, su corazón había sido preparado, regado, trabajado, como un campo antes de la siembra. La semilla ya estaba plantada, solo faltaba la lluvia del cielo. Así comenzaba la vida del que sería conocido como Watchman Nee. En una ciudad lejana, nacía un niño aparentemente común, pero elegido por Dios para una obra extraordinaria. Nadie, ni siquiera él mismo podía imaginar el peso espiritual que llevaría en los hombros. Pero Dios ya lo había visto y lo estaba preparando. Cada generación tiene su voz profética. Watchman Nee fue una de ellas. Y su historia apenas comienza. Capítulo 2. El día que cambió todo. Hay días que parten la vida en dos. Días que no se anuncian con trompetas, pero que marcan el inicio de una nueva era en el alma. Para Nee Tuo Shen, aquel día llegó en 1920 y nada volvió a ser igual. Tenía apenas 17 años. La juventud aún lo envolvía con sus preguntas, su energía, su sed de significado. Estudiaba en la Escuela Superior Trinity, una institución cristiana de gran prestigio en Fuzhou, fundada por misioneros británicos. Allí, aunque había recibido instrucción religiosa, su corazón seguía dividido. Intelectualmente entendía el Evangelio, pero aún no había sido tocado por su poder. Fue entonces cuando llegó a la ciudad una mujer singular, Dora Yu. Dora Yu
no era una evangelista cualquiera. Hija de un médico cristiano, fue una de las primeras misioneras chinas enviadas a Corea, y luego regresó a China con un mensaje de fuego: arrepentimiento, santidad y entrega total a Cristo. Tenía una voz firme, pero dulce, y lo más importante, una vida respaldada por oración y poder espiritual. Sus reuniones en Fuzhou fueron intensas. No eran meras conferencias, eran encuentros con lo sagrado. Las personas salían quebrantadas, llorando, rededicando sus vidas. El Espíritu Santo se movía y obraba en la vida de los oyentes. Y Tuo Shen, aunque al principio escéptico, fue convencido por su madre para asistir. La noche del quebrantamiento, el salón estaba lleno, el ambiente reverente. Dora Yu hablaba del pecado no como un concepto abstracto, sino como una grieta real que separa al alma de Dios. Hablaba de la cruz no como símbolo religioso, sino como el único puente posible entre el hombre y el cielo. Y hablaba de Cristo no como una figura histórica, sino como un Salvador viviente, presente, personal. Tuo Shen se removía en su asiento. Algo ardía dentro de él. Cada palabra parecía dirigida a su interior, su orgullo intelectual, sus planes personales, su lucha interna. Todo estaba siendo expuesto. No podía resistir más. Esa noche, cuando regresó a casa, cayó de rodillas y lloró. No una lágrima superficial, sino un quebrantamiento profundo, completo. Señor, si tú puedes usarme, hazlo. Te entrego mi vida por completo. Así lo describió más tarde. El nuevo nacimiento. Aquel no fue solo un momento emocional, fue una transformación radical. El joven Ni Tuo Shen había muerto y había nacido un nuevo hombre. Desde ese instante, su vida cambió. Todo lo que antes le atraía, la fama, el prestigio, los logros académicos, perdió su brillo. Lo único que deseaba era conocer a Cristo y hacerle conocido. Empezó a estudiar las Escrituras con pasión. Oraba por horas. Se alejaba de todo lo que entorpeciera su comunión con Dios. Y, sin darse cuenta, comenzó a influenciar a otros. Sus compañeros de escuela notaron el cambio. Algunos se burlaban, otros se acercaban, intrigados, pero nadie podía negar que algo profundo había sucedido. La primera rendición. Pocos días después de su conversión, tomó una decisión simbólica. Quemó una gran colección de novelas románticas, libros clásicos chinos y textos que consideraba distractores espirituales. No lo hizo por legalismo, sino por amor. Sentía que todo lo que no le ayudaba a conocer a Dios debía ser entregado. He decidido seguir a Jesús, sin reservas. Fue su primer acto de rendición total. Vendrían muchos más. Un llamado interior. A medida que los días pasaban, una voz suave pero firme crecía dentro de él. No era audible, pero era clara. Alimenta a mi pueblo, pastorea a mis ovejas. No tenía aún una plataforma, no era pastor ordenado, no tenía respaldo humano, pero tenía algo que nadie podía darle, ni arrebatarle, un llamado divino.
Watchman Nee comenzaba a emerger. Así fue como Dios transformó la vida de un joven brillante en un vaso útil para su obra. No con relámpagos ni truenos, no en un templo, sino en una sala común, en una noche cualquiera. Pero allí, en ese lugar humilde, nació un testigo. Aquel día, Watchman Nee no solo encontró a Cristo, se perdió en Él y jamás quiso volver atrás. Capítulo 3. El autodidacta del Espíritu. Hay hombres que se forman en seminarios y otros que se forman en soledad, con la Biblia abierta, los ojos húmedos y el alma rendida. Watchman Nee fue uno de estos últimos. Su teología no nació de libros, sino de comunión, no de tradición, sino de revelación. Después de su conversión, el joven Nee Tuoshen, quien pronto sería conocido como Watchman Nee, no buscó reconocimiento, púlpitos ni plataformas. Buscó una sola cosa: a Dios mismo. Tenía apenas 17 años, pero su pasión por las Escrituras superaba la de muchos adultos. Pasaba horas enteras leyendo la Biblia, a veces de rodillas, otras en silencio total. Subrayaba, anotaba, oraba, volvía una y otra vez a pasajes conocidos, como si fueran pozos profundos, donde cada nuevo sorbo revelaba una verdad aún más viva. El estudio solitario. No asistió a seminarios, no tuvo mentores teológicos formales, pero tenía acceso a lo esencial, la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Además, gracias al legado misionero británico en Fuzhou, accedió a una biblioteca valiosa de libros cristianos en inglés. Comenzó a leer autores profundamente espirituales que marcaron su caminar. Madame Guyon, mística francesa, le enseñó sobre la oración del corazón y la comunión íntima con Dios. Andrew Murray, desde Sudáfrica, le habló sobre la humildad y la vida llena del Espíritu. Jesse Penn Lewis, con sus enseñanzas sobre la cruz y la muerte del yo. T. Austin Sparks, quien más tarde sería su amigo y colaborador. Estos libros no lo llenaban de teoría, lo provocaban, le mostraban que había más, que el cristianismo era una vida, no una religión, una persona, no un sistema. El diario espiritual. En esta etapa, Nee comenzó a escribir diarios espirituales donde volcaba todo lo que el Señor le mostraba. No eran textos públicos, eran confesiones privadas, oraciones, meditaciones, descubrimientos bíblicos, batallas internas. Más adelante, muchas de estas reflexiones formarían la base de sus libros. Pero en ese momento era solo un joven buscando a su maestro con hambre insaciable. Cristo no vino a mejorar al hombre viejo, vino a reemplazarlo con Él mismo. Una de sus frases más tempranas y más poderosas. La revelación de la cruz. Uno de los temas que marcarían su teología para siempre fue la identificación con Cristo en la cruz. No solo como perdón de pecados, sino como el fin del yo. Aprendió, a través del estudio de Romanos, Gálatas, que la vida cristiana no es un esfuerzo por vivir mejor, sino una entrega total para que Cristo viva en nosotros. No se trata de que yo viva para Cristo,
Se trata de que Cristo viva en mí. Este principio sería central en todos sus escritos posteriores. Y no era una teoría, era una realidad que empezaba a experimentar en carne propia. Vida de oración y consagración. Cada día, Watchman Nee separaba largos tiempos de oración, no por obligación, sino por necesidad. Se alejaba del bullicio, ayunaba, se postraba en tierra, clamaba, y allí, en lo secreto, Dios comenzaba a formar a su siervo. No buscaba poder, no buscaba milagros. Buscaba ser transformado. No quiero ser un predicador, quiero ser un testimonio vivo. Un joven que comenzaba a enseñar. A los 18 años, apenas un año después de su conversión, ya empezaba a enseñar a otros. No desde arrogancia, sino desde convicción. Compartía lo que Dios le mostraba, primero con compañeros, luego en pequeños grupos. Su claridad, profundidad y autoridad sorprendían. Había algo en él, no humano, sino divino. Escucharlo era como escuchar la palabra cobrar vida. Testimonio de uno de sus primeros discípulos. Así fue como Watchman Nee comenzó a formarse. No en las aulas, sino en la presencia de Dios. No en debates, sino en oración. No entre multitudes, sino en la soledad sagrada. Ese joven autodidacta del Espíritu, sin títulos, sin cargos, sin recursos, se estaba convirtiendo en una voz para su generación. La preparación del siervo de Dios no depende de su capacidad, sino de su disponibilidad. Watchman Nee estaba completamente disponible para el Señor. Capítulo 4. El nacimiento de un movimiento. Toda obra de Dios empieza en lo oculto, pero cuando madura, se vuelve visible. El fuego interior se transforma en luz para otros, y lo que comenzó como un susurro, se vuelve una proclamación. Corría el año 1922, Watchman Nee tenía 19 años. Aún era joven, sin título, sin respaldo denominacional, sin salario, pero con una convicción interna tan firme que parecía de acero espiritual. Ya no bastaba con orar, estudiar y enseñar a unos pocos. Algo dentro de él ardía, una visión, no de una iglesia más, sino de un regreso radical a las Escrituras, a la sencillez, a la vida de iglesia normal, al cuerpo de Cristo sin estructuras humanas que lo distorsionaran. Comenzaba a nacer lo que más tarde sería conocido como el movimiento de las iglesias locales. El inicio en Fuzhou. El primer paso fue pequeño, como todo lo que empieza con Dios. Un grupo reducido de creyentes comenzó a reunirse en casas. No había púlpito, no había jerarquías clericales, solo Biblia, oración y hambre por Cristo. Watchman Nee no se proclamó líder, rechazaba los títulos religiosos. Para él, todos los creyentes eran miembros de un solo cuerpo, con Cristo como la cabeza. La autoridad no venía por puesto, sino por vida espiritual, por carga, por responsabilidad dada por Dios. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, y su centro no es el hombre, es Cristo. La idea no era nueva, pero su aplicación sí era radical.
una iglesia local, una sola expresión. La visión de Né era clara, una iglesia por ciudad, sin denominaciones, sin divisiones doctrinales. Inspirado por el modelo del Nuevo Testamento, las iglesias en Éfeso, Corinto, Filipos, las 7 iglesias de Asia, mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Así, comenzó a predicar que cada ciudad debía tener una sola expresión de la iglesia, basada no en nombre o tradición, sino en la unidad del cuerpo. Este mensaje era contracultural. En una China donde el cristianismo estaba dividido entre anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas y misiones independientes, su propuesta parecía escandalosa, pero también era profética. Los primeros frutos. Pronto comenzaron a establecerse comunidades similares en otras ciudades. Shanghái, Amoy, Nankín, no como franquicias, sino como expresiones locales del mismo cuerpo de Cristo. No había estructuras formales. Cada grupo era guiado por ancianos espirituales escogidos por madurez, no por votos. La mesa del Señor, la cena, era central en cada reunión. La oración, la edificación mutua, el compartir entre todos, formaban el corazón de la vida eclesial. La iglesia no es un lugar al que se asiste, es una vida que se vive, una familia espiritual donde Cristo lo llena todo. Oposición y desafíos. No todos celebraron este movimiento. Muchos líderes religiosos se sintieron amenazados. Las misiones extranjeras, en especial, vieron en Né una figura problemática. Lo acusaban de divisionismo, irónicamente, por predicar la unidad del cuerpo. Pero Né no buscaba dividir, buscaba volver a la simplicidad bíblica y pagó el precio. Fue rechazado, criticado y aislado por muchos líderes. Pero eso no lo detuvo. Si agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo, solía decir. Una iglesia nacida del Espíritu. Lo que estaba ocurriendo no era un experimento, era una obra soberana de Dios. Cada iglesia local se convertía en un oasis de vida espiritual, de discipulado profundo, de comunión auténtica. No había entretenimiento, no había grandes recursos, pero había unción y la palabra de Dios fluía. Hombres y mujeres comunes se convertían en obreros. Las reuniones estaban llenas de lágrimas, confesiones, alabanzas espontáneas, estudio intenso de la palabra. La iglesia volvía a ser iglesia. Así comenzó el movimiento de las iglesias locales, no como un plan humano, sino como una respuesta divina, no como una institución, sino como un avivamiento. Watchman Nee no buscaba seguidores, buscaba que Cristo fuera visto, vivido y amado en su pueblo. Si Cristo no es el centro, todo lo demás es una distracción. Y en cada iglesia que levantaba, dejaba una marca invisible. No su nombre, no su estilo, sino el aroma de un hombre resucitado, el aroma de Cristo. Capítulo 5. Persecución, pruebas y firmeza. Donde hay fuego de Dios, tarde o temprano vendrá el viento contrario, porque la luz molesta a las tinieblas y un hombre crucificado no encaja en un mundo que vive para sí.
El movimiento de las iglesias locales crecía. Se extendía como ríos subterráneos, sin gran espectáculo, pero con poder. Jóvenes entregaban sus vidas. Comunidades enteras eran transformadas. Cristo estaba siendo exaltado. Pero con cada nuevo brote de vida aumentaba la oposición, fuego desde dentro, la persecución interna. La primera persecución no vino del mundo, sino de otros cristianos. Muchos pastores y misioneros vieron el mensaje de Né como una amenaza directa al sistema establecido. Su rechazo a las denominaciones, su llamado radical a la santidad, su insistencia en el señorío absoluto de Cristo, incomodaban. Lo describían con 4 adjetivos y se le acusó de ser antidenominacional, orgulloso, rebelde contra la autoridad establecida, peligrosamente místico. Pero Né nunca contraatacó. Guardó silencio, oró, siguió adelante. Ser rechazado por los hombres no es tragedia si aún puedes sentir la sonrisa de Dios. Ataques espirituales y luchas internas. El precio no fue solo externo. Watchman Nee comenzó a atravesar luchas profundas en su alma. La intensidad del ministerio, la carga espiritual, la incomprensión, las falsas acusaciones, todo lo empujaba a la soledad. En algunos momentos, su salud comenzó a quebrarse. Sufría de gastritis crónica, insomnio, debilidad física. Pero, aún así, no se detenía. Continuaba predicando, escribiendo, orando. Sus discípulos lo veían quebrado, pero firme, callado, pero lleno de fuego. Más que predicar, encarnaba el mensaje que me enseñaba. Quien lleva la cruz no escoge el camino, solo sigue. El costo de la visión. A medida que las iglesias locales crecían, la presión política comenzó a aumentar. China estaba en plena transición. Cambios de régimen, guerras internas y el eventual ascenso del Partido Comunista. Né sabía que predicar a Cristo como único rey no sería tolerado por mucho tiempo. Muchos creyentes comenzaron a sufrir arrestos. Las iglesias eran vigiladas. Y aún así, seguían reuniéndose. En casas, en patios, en cuevas, si era necesario. El movimiento había dejado de ser una doctrina alternativa. Ahora era una resistencia espiritual activa. No somos revolucionarios políticos, somos siervos de un reino que no es de este mundo. Traición entre los suyos. En medio de esta presión, ocurrió una de las heridas más profundas de su vida, la traición de uno de sus colaboradores más cercanos. Por motivos personales y quizás malentendidos doctrinales, este hermano se volvió en su contra y lo acusó públicamente. Estas acusaciones provocaron confusión en varias iglesias y alejaron temporalmente a algunos seguidores. Watchman Nee otra vez eligió guardar silencio, no defendió su nombre, no se justificó, esperó en Dios. La cruz no solo nos redime, también nos enseña a morir, aún a nuestro deseo de ser comprendidos. Firmeza inquebrantable. A pesar de todo, su fe no tembló. Al contrario,
Los años de prueba hicieron que su mensaje fuera más puro, más profundo, más cargado de eternidad. En esos años escribió varias de sus obras más impactantes, entre ellas El hombre espiritual, La vida cristiana normal, La vida cristiana normal de la Iglesia, Autoridad espiritual. No eran libros para entretener, son manuales para vivir a Cristo y morir al mundo. Watchman Nee así pasó sus años más intensos entre crecimiento y crítica, entre frutos y fuego, entre luz y sombra. Pero nunca perdió el rumbo, porque su mirada no estaba en el aplauso humano, estaba en aquel que murió, resucitó y lo llamó por su nombre. No temo las cadenas si Cristo está conmigo. Y aunque aún no había sido arrestado oficialmente, el calabozo comenzaba a dibujarse en el horizonte. Capítulo 6. Prisión y gloria oculta. Algunos predican con palabras, otros predican con cadenas, pero ambos llevan el mismo mensaje: Cristo es digno de toda gloria. Era el año 1952. China había cambiado para siempre. El Partido Comunista había tomado el control total del país. Las iglesias eran vistas como amenazas. Las misiones extranjeras habían sido expulsadas. El cristianismo comenzaba a ser etiquetado como subversivo. Y entre los blancos más visibles estaba el hermano Watchman Nee. Había pasado décadas formando comunidades, enseñando sobre la autoridad de Cristo, promoviendo una vida sin ataduras políticas ni denominacionales. Y aunque nunca llamó a la rebelión, su sola existencia era una amenaza a un régimen que no toleraba reyes salvo al suyo. El arresto. En marzo de 1952, Watchman Nee fue arrestado por las autoridades comunistas. No hubo juicio justo. Las acusaciones eran vagas: actividades contrarrevolucionarias, manipulación religiosa, asociación con potencias extranjeras. En realidad, lo arrestaban por algo mucho más simple: por amar a Cristo más que al partido. Su esposa, Charity, había estado enferma por años. Su salud también era frágil. Sus colaboradores estaban dispersos o también perseguidos. Y aún así, no renegó de su fe. Mi vida está en sus manos. No temo a los hombres que solo pueden tocar mi cuerpo. Fue sentenciado a 15 años de prisión, pero esos años se alargaron. Nunca fue liberado. Pasó 20 años tras las rejas hasta su muerte en 1972. Muchos pensaron que su voz había sido silenciada, que su ministerio había terminado. Pero en realidad, había comenzado otra etapa. En la celda más oscura, Watchman Nee continuó siendo luz. Oraba, cantaba, aconsejaba a otros presos. Escribía cuando podía, testificaba con su vida. A veces, Dios calla al predicador para que hable el testigo. El testimonio de su esposa, Charity Nee, enferma y quebrantada, nunca pudo verlo durante años. La última carta que recibió de él la guardó como un tesoro. En ella Nee escribía: siento que he mantenido mi fe, no he perdido mi gozo, Cristo sigue siendo todo para mí.
Poco después, Charity falleció. Nunca se reencontraron. La muerte en silencio y el eco eterno. En 1972, un guardia de la prisión notificó a la familia que Nee había muerto. No hubo funeral, no hubo reconocimiento, solo una caja con sus ropas y una pequeña nota escrita a mano. Nadie sabe cómo la escondió o cómo logró escribirla. La nota decía: Cristo es el Hijo de Dios. Él murió por los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la fe por la cual he vivido y por la cual muero. Era su último testimonio, la gloria oculta. El mundo no supo de su muerte en el momento, pero en el cielo hubo una celebración silenciosa. Un siervo había sido fiel hasta el final. Un testigo había terminado la carrera, no con fama, sino con fuego interior. Y como la semilla que cae a tierra, Watchman Nee murió. Pero su legado comenzó a multiplicarse. A veces, los grandes hombres de Dios no terminan su carrera sobre una tarima o un gran auditorio. La terminan en silencio, con cadenas, con lágrimas. Pero en el reino no hay olvido. Watchman Nee fue uno de esos hombres. Su vida no terminó en la prisión, terminó en la gloria. La corona no es para el exitoso, sino para el fiel. Y él fue fiel hasta la muerte. Capítulo 7. Legado y resurrección del mensaje. El mundo creyó que lo había enterrado, pero en realidad lo estaban sembrando. Watchman Nee murió sin aplausos, sin cámaras, sin una tumba conmemorativa, pero en los años siguientes a su partida, su voz empezó a resucitar. Como las cartas de Pablo desde la cárcel, como los salmos de David que brotaron del dolor, los escritos de Nee comenzaron a circular más allá de las fronteras chinas. Sus libros, su legado, muchos de los manuscritos de Nee habían sido escondidos, preservados, memorizados por discípulos fieles. Y uno por uno empezaron a salir de China. Primero llegaron a Hong Kong, luego a Taiwán, y de allí al mundo. Traducciones en inglés, español, portugués, francés, ruso. Cada título parecía tener fuego en sus páginas. Sus libros más conocidos fueron El hombre espiritual, Sentados, Andados y Estar firmes, La vida cristiana normal, The Normal Christian Life, La iglesia cristiana normal, The Normal Christian Church Life, Autoridad espiritual, El ministerio de la palabra, El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, El obrero cristiano, Notas sobre Génesis, El poder latente del alma. No eran teoría, eran vida, eran fruto de una comunión profunda con Dios, probada en la oscuridad. El mensaje no es poderoso por su forma, sino por la vida del mensajero que lo lleva. Influencia global. En los años 80 y 90, la Iglesia en Occidente comenzaron a estudiar sus enseñanzas. En países como Estados Unidos, Brasil, México, Corea del Sur, Sudáfrica, India, sus libros fueron usados en seminarios, grupos de discipulado,
escuelas bíblicas. Pero más allá de sus textos, lo que tocaba a las personas era su vida oculta, su integridad, su rendición, su devoción a Cristo como todo suficiente. No es un nuevo método lo que el mundo necesita, es un nuevo hombre en Cristo. El renacer de las iglesias locales, aunque muchas fueron perseguidas en China continental, las iglesias locales continuaron creciendo. Hoy existen decenas de miles de reuniones no registradas, profundamente influenciadas por la visión de Né. Vida de cuerpo, participación de todos los creyentes, la centralidad de Cristo, una iglesia por ciudad, sin etiquetas denominacionales. Pero el corazón del mensaje seguía vivo. Reconocimiento póstumo. En el año 2009, el gobierno de China, el mismo que lo encarceló, emitió un reconocimiento oficial a Watchman Nee por su contribución positiva a la sociedad. Era un gesto inesperado, pero para muchos creyentes fue una confirmación divina que lo que se sembró en lágrimas ahora daba fruto en gozo. La justicia del siervo de Dios no siempre se ve en vida, pero siempre se verá en la eternidad. Su mensaje hoy, más de 50 años después de su muerte, Watchman Nee sigue hablando. No a través de nuevas ideas, sino a través del mismo fuego que lo consumió. Vivir para Cristo, negarse a sí mismo, la cruz como estilo de vida, la iglesia como cuerpo vivo, no institución, la autoridad como algo espiritual, no jerárquico. Su mensaje es simple, pero eterno, y hoy, más que nunca, es urgente. Cristo no vino a hacer mejor al hombre viejo, sino a dar lugar a un hombre nuevo. Watchman Nee no fundó un imperio, no dejó un ministerio con su nombre, no buscó multitudes. Solo quiso una cosa: ser fiel al Señor que lo llamó. Y lo fue, en vida, en prisión, en muerte. La vida cristiana no es difícil, es imposible, a menos que sea Cristo mismo quien la viva en ti. Llegamos al final de este viaje, pero no al final del impacto. El capítulo 8 es una invitación, una llamada personal. Es aquí donde lo aprendido deja de ser historia y se convierte en decisión. Capítulo 8, final. Lecciones para esta generación. La historia de Watchman Nee no es solo para admirar, es para imitar, no como héroes, sino como siervos, no como perfectos, sino como rendidos. Hemos caminado por su infancia, su conversión radical, su crecimiento espiritual, su persecución, su prisión y su legado. Pero ahora es momento de preguntar algo más profundo. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta historia? Lección 1. No podemos seguir a Cristo sin la cruz operando en nuestra vida. Watchman Nee enseñó, vivió y murió bajo una convicción inquebrantable. El cristianismo no es una mejora, es una muerte. El yo debe ser crucificado. El alma debe quebrantada. La carne debe callar para que el espíritu hable. Y esto no era teología para él. Era una práctica diaria. Dios no quiere hacernos mejores, quiere hacernos nuevos. Lección 2. Cristo,
el todo suficiente. La piedra angular de su vida fue esta verdad: Cristo lo es todo. No solo Salvador, no solo Maestro, sino todo, tu fuente, tu fuerza, tu meta. No dependía de eventos, iglesias grandes o plataformas, dependía de una sola persona. Y eso es lo que le dio poder aún en la prisión. La plenitud no está en lo que haces para Dios, sino en cuanto de Cristo vive en ti. Lección 3. La iglesia no es un lugar, es una persona corporativa. Watchman Nee desafió el modelo tradicional. No quería crear un movimiento ni una marca. Quería ver a Cristo expresado colectivamente. La iglesia para él era esto: personas regeneradas, vidas entregadas, una expresión visible del cuerpo de Cristo, sin protagonismos, sin control humano, una familia espiritual donde Cristo fuera el centro, no el líder humano. Lección 4. El liderazgo nace del quebrantamiento. En un mundo que aplaude el carisma, la estrategia y la imagen. Watchman Nee nos recuerda que el liderazgo verdadero nace del altar. Los líderes que Dios usa son primero quebrantados, vacíos de sí mismos, sometidos al fuego, y solo después, útiles en sus manos. Dios no usa instrumentos sin marca, sus siervos llevan cicatrices. Lección 5. La fidelidad vale más que el éxito. Watchman Nee no vio multitudes. No tuvo un ministerio internacional. No murió en su casa o en comodidad. Y, aún así, fue fiel. Porque la medida de Dios no es la popularidad, sino la obediencia. Y eso nos confronta. En una generación hambrienta de likes, plataformas, visibilidad, ¿estamos dispuestos a ser fieles en el anonimato? Dios mira el corazón, no el alcance, la raíz, no la rama. Un llamado a esta generación. Tú que escuchas, tú que buscas más de Dios, tú que te preguntas si este mundo tiene algo eterno. La vida de Watchman Nee no fue para una época solamente. Es un llamado para hoy. A vivir con radicalidad. A amar la cruz. A servir sin nombre. A perder para ganar. Porque lo eterno no tiene fecha de caducidad. Una vida escondida en Cristo puede cambiar el mundo, aunque el mundo nunca conozca su nombre. Conclusión del audiolibro. Así terminamos esta biografía. No con aplausos, sino con un eco en el alma. Un eco que dice: sígueme. Esa fue la voz que escuchó Watchman Nee y la siguió hasta el final. Ahora, esa voz te llama a ti. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Si fue de edificación para tu vida, comparte el mensaje. Inicio del audiolibro, la biografía.